Era que sí se puede ver. Se logra ver la pantalla. Sí, y muy bien. Bien, muchas gracias. Bien, pues el día de hoy vamos a divulgar los resultados y los hallazgos significativos sobre este proyecto de investigación que fue un sueño y que hoy en día podemos hablar de él con toda firmeza y con toda veracidad sobre el gran impacto que produjo para la comunidad educativa de Santa Bárbara. Como lo mencionaba el licenciado Luis, pues el título es relacionado, ¿verdad?, acerca del género en la elección de las modalidades de estudio en uno de los institutos de educación media de Santa Bárbara, siendo este el caso del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo. Bueno, primero pues quería comenzar iniciando hablando un poco acerca de... ¿Se logra escuchar bien? Sí, tiene que escribir porque ya iba a venir. Es que escucho un sonido, entonces pues... Ya le dije que usted está aquí. Quería iniciar esta mañana comentándoles acerca pues de cómo consigné justificar la elección de este tema de investigación. De entrada, cuando hacemos investigación, todo parte, ¿verdad? Hacernos la pregunta de qué aporte va a generar para nosotros este tema de investigación, pero sobre todo a la comunidad educativa, que ese es el porqué, ¿verdad?, de la realización de los proyectos de investigación. Entonces logré responder esa pregunta sobre qué aporte iba a generar ese proyecto de investigación, entendiendo que iba a abrir una nueva beta explicativa acerca de las desigualdades sociales, porque es algo real, ¿verdad? Es la realidad que tenemos dentro de nuestro sistema educativo, que aún existen grandes desigualdades sociales y para elección de este tema, refiriéndonos a aquellas que tengan que ver con las diferencias que aún existen entre lo femenino y lo masculino. Porque si bien es cierto, ¿verdad? Solemos decir de que todos tenemos los mismos derechos, las mismas igualdades, ¿verdad? Pero se escucha a voces que eso no es tan cierto. Pero bueno, eso más adelante vamos a dejarlo no como un supuesto, sino como una veracidad. También siempre que tratamos de justificar un tema, ¿verdad?, dejar evidencia por qué este es importante, debe dejarse mención qué va a generar, ¿verdad? ¿Qué impacto va a generar dentro de la comunidad educativa? Y bueno, uno de los impactos más trascendentales que se espera como un sueño, aunque no se logre de manera inmediata, pero es un aporte o es un inicio. Y pues ese aporte, esa ilusión que se espera con este proyecto de investigación es erradicar el sexismo. Erradicar el sexismo. Primero, obviamente, partiendo de reconocer que existen desigualdades y que existen segregaciones como un problema educativo. Y el solo hecho de reconocerlo ya genera un gran aporte a la comunidad educativa, ya genera un gran impacto. Bien, como tercer punto, pues, ¿a qué beneficiará este proyecto de investigación? ¿Verdad? ¿Qué beneficio va a provocar sobre la comunidad educativa, sobre el sistema educativo? Y pues uno de los beneficios es que va a generar como, por ejemplo, de algún modo que las autoridades o a donde llegue esta divulgación de conocimiento científico, va a generar esa reflexión sobre que es necesario revisar los procesos de orientación vocacional dentro de los centros educativos. Porque la orientación vocacional debe de ir más allá, entendiéndole a los estudiantes que ellos deben de tener la variedad de oportunidades para seguirse formando y entendiendo también que no puede ser posible, ¿verdad?, que su condición de género lo vaya a limitar. Entonces, por eso es necesario hacer revisiones de las orientaciones vocacionales y que existan, desde luego, medidas para el acceso y permanencia de los educandos para que estos tengan las mismas posibilidades de tener frente a ellos
la gran variedad y gama de empleos diversificados y que no sea un impedimento su condición de género. Y bien, pues como último punto era necesario dejar evidencia el día de hoy de que la investigación pues va a pretender demostrar que el género sí es o se convierte en un factor determinante al momento de elegir una modalidad educativa. Y bueno, para que todos lo entendamos, antes se solía decir el término de carrera. ¿Qué carrera vas a estudiar cuando ingresas a media, cuando ingreses al bachillerato? Pero ahora se conoce como modalidad educativa. Por eso lo van a ir, se van a ir sintiendo más familiarizados con el término. Bien, pues el día de hoy solo voy a hacer una breve descripción de toda esta estructura. Así que para un proyecto de investigación no quisiera tener unas 2 horas para poder comentar pues, todos los datos relevantes, toda esta información que costó tanto lograr evidenciar, pero solo voy a hacer así como un pequeño mapeo, pequeña descripción, primero narrándoles la parte de la metodología, ¿verdad? Luego mencionando al menos unos 3 capítulos del marco teórico y para luego finalizar con esos hallazgos, esos resultados significativos que logró conseguir este proyecto de investigación. Bien, voy a partir acerca de los objetivos de la investigación. Como conocemos, los investigadores sabemos que todo proyecto de investigación tiene rutas a alcanzar, metas. Estas metas nosotros le llamamos objetivos y que los objetivos de investigación surgen de preguntas que nos hacemos acerca del problema. Entonces, como ya lo conocen, mi problema era, ¿verdad? El problema de investigación era relacionado sobre, ¿verdad? Esas diferencias, esos factores que hacían diferencias sobre el género al momento de elegir esta modalidad. Entonces, la primera pregunta quedó así: ¿cuál es la tendencia de estudiantes matriculados del género femenino y masculino en las modalidades educativas del Instituto Técnico Eulogio Galiano III? Como lo sabemos, esos apasionados por la investigación, de esa subpregunta debe de construirse un objetivo específico, ¿verdad? Que fue ligado y que fue conectado y construido en referencia a eso. Entonces, ese primer objetivo específico pretendía responder y alcanzar, ¿verdad? Medir de manera cuantitativa cómo eran o qué tantos estudiantes habían matriculados por cada una de las modalidades educativas. Y si aquel supuesto que se consideraba de que algunas modalidades educativas tenían matriculados o estudiantes activos más de un género determinado, eso iba a dar pautas a los siguientes objetivos específicos, como por ejemplo el segundo: ¿cuáles son los principales factores relacionados al género presentes en la elección de modalidad educativa en los estudiantes de educación media? Y por consecuencia, el objetivo era identificarlos. El tercero, que era un tanto más descriptivo, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales factores relacionados al género presentes en la inserción de la modalidad educativa en estudiantes de educación media? Entonces, el objetivo específico iba alcanzando o priorizando esa meta de describir, ¿verdad? Entonces, luego partimos de primero conocer la tendencia de estudiantes, luego identificar los factores en la elección y luego describir esos factores, pero ya en la inserción. Y bueno, la pregunta problema se logró identificar y plasmar de esta manera cuáles son los factores de género presentes en la elección e inserción a las modalidades de estudio de educación media, el caso del Instituto Técnico Eulogio Galiano III. Y por consecuencia, el objetivo, bueno, el objetivo general quedó formulado de esa manera: analizar todos esos factores que ocurrían en la elección de esta modalidad de estudio. Muy bien, entonces ahora sí podemos
ahondar un poco acerca de la metodología que se utilizó, se empleó en este proyecto de investigación. Bueno, el enfoque es mixto, aunque al inicio yo tenía solamente la idea de que fuera pues un enfoque cuantitativo, pero luego entendiendo de que el tema es bastante, se presta mucho para que para que tuviera una amplitud, como lo es realizar un enfoque mixto, porque podemos verificar los datos desde el corte cuantitativo, sacando, ¿verdad?, alusiones, sacando conclusiones, ¿verdad?, que tienen que ver de una manera estadista, de una manera gráfica, pero era necesario conocer aquellas características, aquellos elementos específicos, aquello que solamente se podía escuchar de las conversaciones precisamente con los estudiantes que hacían ellos, ¿verdad? Los protagonistas de este proceso. Entonces, se consideró que fuera un enfoque mixto, aunque el reto es doblemente grande, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Aunque ningún proyecto de investigación es fácil, pero mixto es un reto un tanto más grande, se logró alcanzar la meta. El tipo de investigación es anidado. Para los que conocemos, ¿verdad? Sobre investigación, sabemos que los tipos de investigación anidados tienen la ventaja de que usted puede ir recabando la información de manera simultánea. Y tanto está recabando la información cuantitativa, al mismo tiempo puede ir recabando la información cualitativa. Y también, pues, estos tipos de investigaciones anidados tienen la ventaja de que tienen una gran variedad de conocimiento. O sea, usted tiene la opción de poder profundizar mucho más en el tema. Tienen un enfoque muy holístico de cómo analizar los datos. Entonces, en base al tema de investigación, era el que más, ¿verdad?, conectaba. El diseño es no experimental porque en ningún momento se pensó emplear una variable, trastocar una variable, aplicar una prueba y ver qué incidencia iba a tener. Simplemente el estudio es descriptivo, ¿verdad? Solamente describir cómo son y cuáles son los factores que influyen en la elección. La población, pues se consideraron los estudiantes de 11º grado del instituto, ¿verdad? Y es representativa del 100% para el instrumento de enfoque cuantitativo, porque como en mixto se hace cuantitativo y cualitativo, para el cuantitativo se consideraron todos los estudiantes de 11º grado, que eran 270. Pero para el instrumento cualitativo, que fue un grupo focal, que fueron sesiones de grupos focales, se consideraron 16 estudiantes de las dos jornadas, de la jornada vespertina y nocturna, porque, ¿verdad? Lleva un tanto más de esfuerzo realizar grupos focales de 1 hora a 1 hora y media, y 16 aún así fue un gran reto. Y bueno, lo que les mencionaba dentro de esas técnicas de recolección que se utilizaron fue una lista de cotejo para manejar el cumplimiento del objetivo número 1, que era conocer la tendencia de los estudiantes matriculados, un cuestionario de tipo Likert para identificar esos factores y un grupo focal para describir todas esas vivencias que sentían los estudiantes dentro de sus modalidades de estudio. Los instrumentos fueron de construcción propia, pero tuvieron un gran proceso de validación. Primero, con 5 expertos que tuvieran la experiencia y tuvieran la formación del tema de género, quienes se juzgaron, ¿verdad?, a través de instrumentos de validación, juzgaron de aprobado y que se pudo aplicar el instrumento. Pasado de ello, se elaboró o se realizó una prueba, pilotaje con estudiantes que tuvieran similitudes o que tuvieran las mismas características parecidas a la población a la cual se iba a investigar. Entonces, esta prueba piloto se aplicó y luego se realizó un dato, ¿verdad? Un estudio en el SPS, en el programa de SPS,
un cálculo estadístico, perdón, del alfa de Cronbach. Y esta apareció del 0.8, que fue aprobada para poder pasar a aplicar los instrumentos. Bien, esta parte de la operacionalización de variables, como lo conocemos los investigadores, es extenso, pero solo se los voy a enseñar así, ¿verdad? A grosso modo, porque como sabemos en investigación es necesario partir de las variables. Las variables nos van a definir lo que posiblemente van a ser, ¿verdad? Las dimensiones, los indicadores y luego los ítems para los instrumentos. Entonces, las variables nos determinan qué es lo que yo voy a investigar y cómo voy a investigar antes de pasar a construir un marco teórico, antes de pasar a, pues, a recabar información o aplicar instrumentos, se debe de hacer una operacionalización de variables. Entonces, las variables principales del estudio fue identificar esos factores, porque en evidencia el título se refiere a ello, a cuáles son esos factores que delimitan la elección. Entonces, de entrada se consideró primero el factor socioeconómico, que a grosso modo podemos mencionar que se refiere a todo lo que tiene que ver con la familia, el medio social, las cuestiones de las oportunidades de empleo, que es la parte económica, también la parte social, que tiene que ver con los prejuicios que hace mención la gente sobre lo masculino y sobre lo femenino. Luego pasamos a definir los factores psicológicos, porque si bien cuando un estudiante elige una carrera o una modalidad de estudio, en efecto, uno de los factores que más que más efecto tienen son los factores psicológicos, que tienen que ver con su motivación, sus habilidades, sus actitudes, la parte vocacional, sus intereses, su personalidad, etcétera. Y los factores pedagógicos como tercer punto, porque era necesario también ver cómo el centro educativo ofrecía, ¿verdad? También las posibilidades para que ellos decidieran elegir la modalidad de estudio que mejor les convenía. Entonces, era necesario verificar cómo estaban los procesos de asesoría dentro del centro educativo, la parte de la orientación vocacional, la atención que se le daba a los estudiantes diferenciada e individual que es necesaria. Y luego podríamos caer en los otros tres factores, que son los factores institucionales, los roles de género y los estereotipos sociales. ¿Me va a servir este bote? Estos dos últimos definiendo la parte de género, porque, ¿verdad? Es necesario definir a qué le llamamos autoconcepto sexual, cómo podemos definir los prejuicios sociales que están inmersos al momento de elegir una modalidad de estudio y todas las influencias ambientales. Y dentro de los estereotipos sociales, pues bastante amplitud en mencionar los sesgos, las diferencias de sesgos, los prejuicios de género, no prejuicios sociales que sean diferentes, estos prejuicios ligados solamente al género. Las capacidades que tenemos los seres humanos por nuestra condición de género, que son distintas, no son iguales, no son las mismas capacidades de un hombre que las capacidades de una mujer, y eso no es hacer diferencias, sino así son, ¿verdad? Y algunas que otras actividades que se realizaban de manera diferentes dentro de las modalidades de estudio, y que era necesario demostrar de qué manera estas estaban conectadas y cuál era la realidad. Bueno, del marco teórico les dije que solo iba a mencionar lo de una manera breve, ¿verdad? En 3 capítulos, cómo se logró definir. Recordemos que el marco teórico es la base o el pilar que sostiene un proyecto de investigación. Yo no puedo investigar algo que me lo saqué de la manga de la camisa. Debo de tener referencia, debo de tener un respaldo, un constructo de otros autores, de otros teóricos, de otros expertos del tema que fundamenten mi proyecto de investigación. Entonces, el primer capítulo era primero definir la equidad de género en educación, cómo se estudia, cómo desde otros ámbitos sociales, desde otros ámbitos educativos,
se emplean, cómo los términos han venido modificándose a la actualidad, y de ahí voy a partir. Montenegro y otros en el 2018, al igual que Bonder en 1994, definieron el término de la equidad de género. Y si usted puede ver, y por eso coloqué 1994 a 2018, hay un gran espacio de tiempo. Son bastantes años. Pero ¿por qué consideré que era necesario hacer como esta contrastación en el tiempo? Porque en evidencia se logró notar que no ha existido un gran cambio sobre lo que es la equidad de género. Bonder hablaba como las diferencias de género dentro de los procesos educativos existían donde habían espacios que teníamos más estudiantes de un género determinado, no prevalecía. Por ejemplo, en un salón de clases tenemos más niñas o más señoritas, pero nosotros decimos los estudiantes, a pesar de que solo hayan unos 3 jovencitos, unos 3 niños. Entonces siguen existiendo estas maneras a través del lenguaje que sin duda existen desigualdades en cuanto al género. Y Montenegro en el 2018 y otros mencionaron sobre cómo la gran historia, la historia universal ha mencionado que hemos tenido mayores oportunidades sin duda las mujeres, ¿no? Si bien se habla del derecho a votar, del derecho a poder tener un empleo profesional, tener las mismas oportunidades, lo curioso está en que los puestos de cargos, donde tenemos mayor oportunidad de crecimiento profesional, si lo cuantificamos, la cantidad de mujeres, en efecto, es menos. Entonces, se sigue hablando sobre que en educación, ¿verdad? Todavía hay diferencias de género. En cuanto a la contextualización, me refiero a hablar sobre el tema de género en Honduras dentro de la educación. ¿Cómo funciona? Es decir, este tema de género es una realidad en Honduras. Y bueno, solo mencionar que un estudio de la Organización Internacional del Trabajo en el 2017 dijo que Honduras es uno de los 3 países de América Latina y del Caribe con mayores brechas de género en tasa de participación laboral. Eso significa que por cada hombre desocupado laboralmente hay 2 mujeres. Entonces, considerando de que es una realidad, ¿verdad? En nuestro país. En cuanto a los antecedentes, solo decirles que las investigaciones sobre sexismo no son de hace mucho tiempo, son nuevas, son recientes. Me refiero que surgen más o menos en la década de 1970 en Estados Unidos, donde se empezó a hacer investigación sobre género, entendiendo de que existe sexismo. Y pues por consecuencia se recuerde, ¿verdad? En qué año fue que nosotros las mujeres tuvimos el derecho al voto. Entonces, es reciente, ¿verdad? Son temas recientes y yo motivo a todos los que hoy me están escuchando que investiguemos sobre ello. Todavía hay mucho que investigar sobre género. En cuanto a los enfoques teóricos, pues solo evidenciar 2 de los principales: el enfoque antropológico como el estudio de los hombres, el estudio de la humanidad, siempre trastoca esta línea, ¿verdad? Es importante hablar de las definiciones conceptuales que tenemos los hombres y las mujeres. Y el enfoque socioeducativo era necesario desde la línea del tema, porque el tema es hablar de género, de la elección de las modalidades ligadas al género. En cuanto al segundo capítulo, que era demostrar esos factores condicionados al género, si recuerdan lo que hablaba en la operacionalización de variables, nuevamente retomamos esos factores necesarios definir a qué llamamos por estereotipos sociales, a qué llamamos por factores psicológicos, qué se considera que es un rol de género, cuáles factores socioeconómicos están ligados a esto, y la parte pedagógica e institucional. Y como último, tercer capítulo, era necesario definir estas modalidades educativas, que son las carreras de estudio, que antes las llamábamos así.
Lo curioso de aquí, que solo voy a mencionar, es que el centro educativo de educación media, donde fue el proyecto de investigación, es el colegio, como lo decimos, el colegio más grande de Santa Bárbara, que cuenta con 7 modalidades de estudio, a pesar de que tiene una gran variedad de modalidades, o sea, tiene mucha amplitud para poder elegir, a pesar de que tenemos una administración de empresa, tenemos automotriz, industrial, informática, refrigeración, administración hotelera, vemos diferencias notables en cuanto al género en estas modalidades de estudio. Pero eso lo vamos a hablar en los resultados. Bien, como les dije, pues el enfoque de la investigación fue mixto. Entonces, primero vamos a hablar sobre los datos, los hallazgos más relevantes de la parte cuantitativa y luego vamos a hablar un poquito más sobre los datos cualitativos, las respuestas que dieron esos estudiantes y que fueron sumamente significativos para este proyecto de investigación. Bien, si recuerdan, el primer objetivo era necesario conocer la tendencia de estudiantes matriculados dentro de cada una de esas modalidades de estudio. Entonces se aplicó una lista de cotejo a la parte administrativa del centro educativo para conseguir los datos en cuanto a los estudiantes matriculados en cada una de estas. Entonces, no voy a leer toda la gráfica, creo que ustedes pueden verla perfectamente. Tenemos de color azul el género masculino y de color rosa, ¿verdad?, el género femenino. Como pueden ver ustedes, las barras varían. Hay unas en las que el rosa está ganando y hay otras en que el azul va ganando. Pero, ¿qué podemos ver ahí de curioso? Que en aquellas modalidades de estudio donde prevalece la señorita son administración hotelera, informática, contaduría y finanzas. Entonces, ¿qué sucede? Son modalidades de estudio que en su puesto se considera más aceptable para una señorita. ¿Y qué sucede con aquellas donde la barra azul se eleva? Son aquellas modalidades de estudio que las llamamos como técnicas: mecánica industrial, mecánica automotriz, refrigeración y aire acondicionado. Entonces se logró alcanzar el primer objetivo, que era nada más conocer esa tendencia de estudiantes matriculados. ¿Qué pasa entonces con ello? ¿Qué sucedió? Es ahí donde podemos iniciar hablando de los resultados del objetivo número 2, que era conocer qué factores delimitaban o qué factores influenciaban o qué factores determinaban la elección de las modalidades de estudio, ¿verdad?, dependientes al género. En cuanto a los factores socioeconómicos, la familia fue una de las mayor influyente al momento de elegir la modalidad de estudio. En la figura número 2 se puede notar cómo los estudiantes eligieron, ¿verdad? La mayoría está totalmente de acuerdo frente a la pregunta que fue decirle si algún familiar influyó en su decisión de elección de modalidad educativa. Pero no solo decirles, ok, Juanita, elegí esta carrera, esta es la que mejor te conviene. La pregunta era literalmente esta: ¿algún familiar influyó en su decisión de elección de modalidad educativa indicándole de acuerdo a su género? Es decir, en otras palabras más sencillas, como que hay que me diga, Karen, estudie esta carrera porque usted es una señorita. Pablo, estudie usted esta carrera porque usted es un jovencito, usted es un niño y debe de elegir esta modalidad. Entonces, la gráfica más representativa de todas, de los hallazgos, fue esta. La familia toma sin duda mucha influencia sobre la elección y sobre los rasgos de diferencia de género, diciendo, estas actitudes y estas acciones son para las niñas, estas actitudes y estas acciones son para los niños, ¿verdad? Entonces, sin duda se vio ello. Otro de los factores que se encontraron dentro de este proyecto de investigación fueron los factores psicológicos.
Hablé bastante allá en la operacionalización de variables, como siempre la parte de motivación, la parte de las habilidades, de las necesidades, influían en la elección y los resultados lo demuestran. El género y las habilidades de la modalidad educativa es lo que muestra la figura número 8. ¿Qué vemos aquí? Las barras se elevan en la opción donde los estudiantes pudieron responder estar totalmente de acuerdo y de acuerdo. ¿Qué significa? ¿Qué pregunta era esa, profesora Karen? La pregunta era si ellos consideraban que por su género tenían diferentes habilidades a las del género contrario. Entonces se le preguntó a una niña o una señorita si ella consideraba que por ser mujer tenía habilidades diferentes a las que tenía su compañero para poder realizar una acción dentro de clase. Entonces, la gran mayoría, tanto jovencitos como jovencitas, respondieron estar de acuerdo, sentir que algunas de las actividades ellos no tenían las habilidades por ser de un género determinado. También se les cuestionó, ¿verdad? Se les presentó un ítem relacionado a una pregunta ligada a una de los prejuicios sociales, de los estereotipos de género que más se marcan dentro de nuestra sociedad, en todas las sociedades, de hecho, no solo los hondureños, que es sobre los hombres y las capacidades físicas. Entonces se les empleó un ítem que estaba relacionado, si ellos consideraban que los hombres tenían mayor capacidad física para poder emplear herramientas manuales. ¿Y qué creen que pasó? Tanto jovencitas como jovencitos respondieron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, siendo la mayoría. O sea, seguimos pensando, las niñas de ese centro educativo, los niños de ese centro educativo siguen pensando que los hombres tienen mayores capacidades físicas para poder utilizar herramientas manuales, a diferencia de las mujeres. Bueno, en cuanto a seguir identificando esos factores de género, se consideró que dentro de los hallazgos fueron evidenciados encontrar los roles de género. Y uno de ellos, de las gráficas que más hallazgo obtuvo, fue la figura número 11, donde se presentaba a los hombres como la figura de sustento económico en el hogar. Entonces les hizo una pregunta si ellos consideraban, un ítem relacionado así, si ellos consideraban que los hombres son los que deben ser los encargados de llevar el sustento económico al hogar. Y me pareció muy curioso esto porque a pesar de que nosotros en Latinoamérica y en Honduras en general tenemos muchas familias desintegradas, muchísima cantidad de familias desintegradas, es decir, que mamá y papá ya no viven juntos. Y muchas de esas familias es mamá, madre soltera, quien se encarga de llevar, de suplir todas esas necesidades. ¿Verdad? Muy curioso y los datos lo reflejan, pero los estudiantes de este centro educativo consideran de que son los hombres quienes deben de llevar el sustento económico al hogar. ¿Qué significa eso que estoy diciendo? Que nuestras definiciones sobre género no han variado, no han variado. Seguimos teniendo estos roles marcados. Es el hombre quien lleva el sustento económico al hogar, es la mujer quien suple esas otras necesidades en el hogar, que son las de limpieza, las de mantenimiento, las de llevar comida a la mesa, pero estoy hablando de su preparación. Entonces vemos que hay todavía esos distintos roles de género marcados. Y no lo digo yo con mis años encima, lo dice niños que están en formación, que son, ¿verdad?, considerados la nueva generación. Entonces, es necesario desde ahí considerar de que existen aquellas desigualdades que mencionaba al inicio, desigualdades de género. Bien, en cuanto al objetivo número 3, que era describir qué sucedía en la inserción de las modalidades educativas, hay diferencias, lo demuestra la figura número 13, hay diferencias de actividades por género. Aquí se les preguntó a los estudiantes si dentro de sus clases ellos sentían de que habían algunas actividades para los niños, habían otras actividades para las niñas. Habían actividades, me refiero, señoritas, actividades para los
jovencitos, diferencias por género, como estas actividades las van a hacer los varones, estas actividades las van a hacer las señoritas. Entonces, la gran mayoría de estudiantes, un 17.10, respondió estar totalmente de acuerdo, un 42.3 respondió estar de acuerdo. Entonces, es mayoría. Siguen ellos viendo que hay diferencias en las actividades que realizan dentro de sus clases por condición de género. En cuanto a las prácticas del aprendizaje, bueno, este gráfico es muy importante para los hallazgos. La figura número 14, no sé si logran ver eso. ¿Qué pasó? Todas las barras subían y se elevaban en totalmente de acuerdo y de acuerdo. ¿Qué pasó acá? Las barras se elevaron en la opción de estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. ¿Qué fue lo que pasó, profesora Karen? Lo que pasó es que se les preguntó a los estudiantes en el ítem, iba relacionada a la pregunta así, si ellos consideraban que debería de existir la misma cantidad de estudiantes del género femenino y del género masculino dentro de sus modalidades educativas. Si ellos estaban de acuerdo, que hubieran igual niñas, igual niños. Y los estudiantes respondieron estar en desacuerdo, estar totalmente de acuerdo. ¿Qué significa eso? Que en refrigeración y aire acondicionado hubieron estudiantes que respondieron que no querían tener igual compañeros de los mismos géneros. ¿Por qué sucede eso? Bueno, ese es todo, ¿verdad? La gran incógnita. ¿Por qué tenemos esta diferenciación de género? ¿Por qué no sentir que una niña puede estudiar perfectamente mecánica industrial? ¿O por qué no sentir que un niño o un estudiante puede estudiar administración hotelera? Si sentirse que es una modalidad de estudio para señoritas. Entonces, esta gráfica realmente muestra un gran hallazgo para el proyecto de investigación. Ahora, podemos entrar entonces ya para ir cerrando el análisis de los datos cualitativos, porque allá solamente consideramos el corte y la definición de los datos cuantitativos. Pero como les dije que se consideró que el proyecto fuera mixto, la parte cualitativa deja ver todos esos detalles que dentro de la parte cuantitativa nos quedaron incógnitas. Entonces, en los datos cualitativos podemos ahondar gracias a esos grupos focales donde los estudiantes se abrieron, comentaron sus experiencias y pues dejaron cualquier tapujo para poder hablar sobre el género. En cuanto a estos análisis de resultados, pues del objetivo número 2, que era considerar qué factores se podían identificar, se podían describir, voy a mostrar algunas de los comentarios que hicieron los estudiantes en cuanto a los factores socioeconómicos, específicamente la familia. El entrevistado número 6 o el estudiante número 6 dijo, literalmente, cito, me dijeron que los que estudian administración hotelera, más que todos son las mujeres. Eso fue una de las causas por las cuales yo no entré a esa carrera. Ya, eso lo dijo un jovencito del género masculino, que él no estudiaba administración hotelera porque, ¿verdad? Suele ser una carrera o una modalidad de estudio para las mujeres. Entonces, y eso se lo dijo un familiar. Entonces, en efecto, la familia se posiciona como uno de los factores influyentes. Concuerda con los datos cuantitativos, con los resultados cuantitativos. El género y la familia van de la mano, no están separados. ¿Cómo es posible? Yo dentro de mi sueño ilusorio es que como familias todos les demostremos a nuestros hijos o a nuestros familiares que no debe de ser un limitante mi condición de género para poder alcanzar un sueño o una meta. Pero como son construcciones sociales, son supuestos, son estereotipos que se han venido desencadenando de generación en generación, ¿verdad? Es difícil lograr cortar esas brechas. Según los estudiantes, existen comentarios de los familiares que hacen desestimar el deseo de estudiar por su condición de género. O sea, no le digo, estudia esta carrera porque te conviene más, sino referido a por su género.
En cuanto al objetivo número 3, ligado al factor de los estereotipos sociales, voy a mencionar algunas de las conversaciones literales que tuve con algunos de los estudiantes. Uno de ellos dijo, cito, es algo que está presente. O sea, las diferencias de género están presentes, pues no lo podemos negar, perdón. No podemos decir que no pasa, porque la verdad es que sí pasa. Otro dijo, en mi caso sí hubo personas que me decían que por qué esa carrera si yo era mujer, y eso era para los hombres. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, ciertos comentarios están incrustados dentro de ellos. Se vieron expuestos sin duda a comentarios, a experiencias donde predominan los factores relacionados a los estereotipos de género. Existen pensamientos y comportamientos de las personas sobre la distinción de lo que es femenino y de lo que es masculino. Y eso va ligado desde nuestra sociedad a la realidad de lo que pasa dentro de los centros educativos. Entonces se ha venido como arrastrando todo eso, y es lo que genera estas diferencias de género. En cuanto a los roles de género, sigo citando algunas de esas conversaciones que tuve con los estudiantes. Por ejemplo, el estudiante número 12 dijo, los varones, cuando se le preguntó si los varones tenían mayores habilidades físicas para manipular herramientas manuales o fuerza física, entonces él dijo que los varones, porque tienen más condición física para poder hacer algún mandado de levantar algo pesado, si así fuera. O sea, se cree considerando que en cuanto a habilidades físicas son los jovencitos quienes mejor les va, a diferencia de nosotras las mujeres. Otro mencionó que sí, profe, nosotros somos más creativas, quizá un poco más cuidadosas de pequeños detalles. Otro dijo, en mi sesión hay más mujeres que varones. Yo tengo una compañera que ella quería estudiar mecánica y la mamá le dijo que no por ser mujer. Entonces, vamos notando cómo en evidencia estos roles de género están marcados dentro de sus pensamientos, dentro de sus prejuicios. Y es una realidad que no se puede tapar, ¿no? Bueno, para ir finalizando, solamente voy a concluir diciendo que analizar los factores de género presentes en la elección y modalidad de estudio fue una verdadera satisfacción, en el sentido de que la idea y la noción que tenía sobre si estos datos eran reales, lo fueron. Satisfacción por el hecho de que alcancé esos objetivos, y con pesar de que esta realidad se dé dentro de los centros educativos, quisiera como profesora, como amante o apasionada de la educación, de que ningún estudiante tuviera un impedimento o una barrera o un límite para estudiar. En cuanto al estudio, voy a concluir diciendo que se encontraron factores de género altamente significativos en la elección de modalidad educativa para los estudiantes de educación media, específicamente en el Instituto Técnico Eulogio Galeano III, del distrito número 1 de Santa Bárbara. Para las mujeres, pues los resultados arrojaron que éstas poseen menos habilidades físicas para ejecutar actividades en clase de modalidades técnicas. Y en el caso de los hombres se encontró que son menos creativos y menos cuidadosos, a diferencia de las mujeres que se acoplan más para modalidades humanistas. Se identificaron además factores sociodemográficos como el principal ser la familia, que es un referente determinante en la elección de modalidades educativas, entendiendo que el género y la familia están de la mano, ¿verdad? Y opina, la familia opina en aprobación y en desaprobación, incluso, ¿verdad? Si encajan o no encajan, de acuerdo a su género. También se identificó el factor psicológico, que de acuerdo a la realidad de estos estudiantes, perdón, no es la misma realidad para una señorita como para un varón. Entonces, de acuerdo a su género, se pueden sentir en algún momento no capaces de cumplir o ejecutar una actividad porque se considere que por su género no lo va a lograr. Otro de los factores identificados fueron los roles de género, y las respuestas evidencian que son los hombres quienes están limitados a seguir estudiando
porque estos deben de trabajar, deben de llevar obligación al sustento del hogar y pagar al mismo tiempo sus estudios. Entonces se vuelve para la investigación sumamente significativo cuando la mayoría de encuestados encasilla a los hombres como los que llevan esta responsabilidad. En cambio, las mujeres son quienes se quedan en la casa. En cuanto al objetivo número 3, puedo concluir diciendo que hay un promedio de mayoría de estudiantes que ellos respondieron haber vivido en algún momento la experiencia de tener clases diferenciadas, ¿verdad? De sentirse que en clase hay actividades diferentes de acuerdo a su género, específicamente cuando son profesores los que dan mayor participación a un género determinado, suponiendo que algunos de ellos tenían mayor habilidad o capacidad, como decir, esta actividad solo la van a hacer las señoritas, porque es una actividad muy pesada, pero desmarcamos la participación de las señoritas priorizando el género de los varones. Sé que recalcaron diferencias en las actividades en clase efectuadas por docentes, donde los jóvenes expresaron que algunas actividades debían de hacer uso de la fuerza física y los profesores le pedían a las mujeres que no las hicieran, solamente los hombres, pensando quizá que estas no eran capaces o podrían lastimarse. Asimismo, el análisis de datos reflejó que los estudiantes expresaron que a las señoritas se les pedía sentarse cuando las actividades se trataban de mayor esfuerzo, dejando a los chicos un protagonismo en clase. Respecto al indicador de los estereotipos sociales, de las conversaciones con esos estudiantes, donde ellos comentaron abiertamente, se expresaron, existen personas allegadas a ellos que se atrevieron a opinar sobre su elección de modalidad de estudio, haciéndoles ver desde su percepción personal si había sido correcta su decisión de elección de modalidad educativa. ¿Vemos? Esta opinión en un grupo enfocado. Literalmente dijo, en mi caso, hubo personas que me decían, ¿por qué elegí esa carrera? Si yo era mujer y solo era para hombres. Entonces, evidencia de lo que estamos hablando. Y bueno, aquí finalizo esta mañana agradeciendo ese tiempo, esta mañana de haber utilizado su espacio para avanzar en otras tareas pendientes. El hecho de estar aquí hoy presentes es para mí muy importante. Gracias por el apoyo y estaré atenta de cualquier opinión o de cualquier pregunta. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Karen, por su brillante exposición. Aquí tengo algunas preguntas que nos han llegado al chat. En primer lugar, ¿cómo erradicar el sexismo y cómo entender esta situación? Muy bien, gracias. Y muy interesante pregunta. Eso significa que estuvieron muy activos escuchando, ¿verdad? Mi presentación. Bueno, sin duda es un sueño, ¿verdad? Lograr erradicar el tema del sexismo, no solo dentro de la educación, sino dentro de la sociedad. Es una realidad que existe grandes diferencias y cuando nos referimos a sexismo decimos que hay actividades para mujeres determinadas y actividades determinadas para los hombres. Es una pregunta que se me hizo ya anteriormente y yo logré responder así, ¿verdad? Creo que podemos iniciar reconociéndolo. No sé cuántos aquí de los que están presentes se habían hecho esa pregunta, si en educación existe todavía diferencias de género. Y creo que esa es la primera tarea que tenemos, reconocerlo. Una profesora que me dijo, Karen, me pone a analizar si dentro de mi salón de clase yo estoy haciendo sexismo. Entonces, de entrada, eso es lo primero, reconocerlo. Y luego empezar a hacer acciones pequeñas. ¿Usted quiere alcanzar una meta? Empiece de a poquito. ¿Quiere caminar 1 kilómetro? Camine primero 5 cuadras o 3 y así lo va a conseguir. Es igual, queremos erradicar el sexismo en educación, empecemos de a poquito. Como profesores, llamados a ir eliminando ese sexismo dentro de los salones de clase, teniendo conversaciones amplias sobre el tema con mis estudiantes. Luego, ir modificando el tema del lenguaje para posteriormente hacer más investigación. Es la investigación también
como tarea final la que va a propiciar que esto llegue a las autoridades como políticas públicas? Bueno, creo que hablé bastante. Sí, de igual manera está la pregunta, el tema de inclusión, la inclusión de género. ¿Cómo se consideró en este estudio? Referido a personas que no se identifican de un género masculino o femenino. Excelente también. Bueno, cuando definí este tema, lo que mi asesora, mi querida asesora me dijo, Karen, ¿qué puede pasar cuando hablemos de género actualmente? Que sabemos que ahora se refiere sobre las orientaciones sexuales diferentes. Y bueno, como es el tema dentro de mi contexto de Santa Bárbara, distrito número 1 de Santa Bárbara, fue una de las sugerencias que recibí de parte de la parte directiva del centro educativo. Tenemos una sociedad bastante tradicional en Santa Bárbara, donde ese tipo de temas todavía llevan al consumo de el tabú. Todavía no hablamos abiertamente sobre las distintas orientaciones sexuales o elecciones de género. Entonces, por eso no se consideró dentro de este proyecto de investigación, pero la puerta está abierta para seguir investigando y incluir este tipo de temas que sin lugar a dudas creo que serían muy llamativos. Por eso no se consideró las otras orientaciones. Sí, muchas gracias. Aquí hay un comentario donde dice que excelente ponencia. Es cierto que a veces uno mismo de docente hacemos distinción de género, desde hacer aseo que corresponde a las niñas y que los varones muevan las sillas. ¿Es cierto? Hay una pregunta aquí también sobre si usted recomienda algún artículo sobre igualdad de género en el contexto hondureño. Sí, de hecho sí, hay muchas lecturas muy importantes que se habla sobre género y si alguien quiere hacer lecturas extras, puedo escribir mi correo electrónico acá en el chat y yo perfectamente les puedo compartir algunos artículos que he leído que son muy interesantes, sería bueno podérselos compartir. Entonces voy a escribir mi correo para que me escriban y podérselos compartir. Sí, muy bien. Hay dos preguntas adicionales aquí. Primero, ¿qué criterio se usó para constituir los grupos focales? Y otra pregunta es si existe en su investigación alguna correlación entre los factores socioeconómicos, psicológicos, pedagógicos y la elección de una modalidad de estudio. Sí, bueno, la primera pregunta era sobre, recuérdeme, estaba ¿Qué escribiendo. criterio se usó para el grupo focal? Sí. Bueno, para los grupos focales, el Centro de Educación Media tiene dos modalidades. Bueno, en aquel entonces solo estaban dos modalidades, dos modalidades, que eran las jornadas vespertina y nocturna. Entonces se consideró que fuera una representación de las 7 modalidades educativas, ¿verdad? Y considerando que estuviera la jornada vespertina y la jornada nocturna. Entonces, lo que se pidió, ¿verdad? Es pues agarrar estudiantes de manera aleatoria de ambos géneros, del género femenino y masculino, de cada una de las modalidades de estudio de ambas jornadas. Para ello, pues tuve mucho apoyo de los coordinadores de carreras de este centro educativo. Y con referencia a la otra pregunta, que era la correlación que existía entre estos factores, bueno, como el enfoque era nada más descriptivo, no tenía incidencia en poder prevalecer un factor sobre otro, era más descriptivo, un alcance totalmente descriptivo, pero no sé si logró notar que dentro de los datos, eso fue lo relevante, al momento de recolectar los datos cuantitativos, y los datos cualitativos tuvieron una gran conexión, es decir, los factores, por ejemplo, el factor socioeconómico tuvo incidencia con el factor socioeconómico también de los datos cualitativos y datos cuantitativos. Entonces, sin duda sí se logró conectar. Eso fue una de las cosas que más evidenció que los datos tenían veracidad, porque según cómo respondían en el cuestionario,
también lo hacían dentro de los grupos focales. Entonces hubo sin duda una gran relación, a pesar de que el proyecto de investigación solo era de alcance descriptivo, no correlacional. No se consideró que fuera correlacional. Sí, excelente, muy bien. Hay un detalle, una pregunta más sobre los software que utilizó para el análisis cuantitativo y para procesar los datos cualitativos. ¿Qué software usó y lo recomienda? Ok, para el instrumento cuantitativo utilicé el SPS, el famoso SPS, ¿verdad? Que algunos no logran conectarse con él. La verdad que es el que está más abierto, sé que hay otros más, pero es el que tenemos a la disposición. Se pueden hacer muchos análisis de datos con el SPS y lo bonito es que usted puede elaborar una base de datos y el programa le va guardando los datos. Usted va haciendo tipos de versiones de base de datos. Para la parte cualitativa, yo no utilicé ningún software, todo fue de pura construcción mía, ¿verdad? El análisis de los datos. Sí se utilizó una triangulación, ¿verdad? Para poder conectar los datos cualitativos con los cuantitativos, pero esa fue construcción propia, una triangulación de los datos. Pues muy bien, muchas gracias a la exposición de la compañera Karen España. Gracias. Agradecemos también a las personas, a todos los compañeros que han hecho sus consultas y que han participado en este interesante conversatorio, diría, o exposición de investigación de la compañera Karen. Invitamos a nuestros participantes a que participen en las siguientes actividades de este cuarto congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Que tengan todos un buen día. Gracias, buen día.